Perfecto, bienvenidos todos. Qué gusto verles nuevamente si estoy mal me corrigen, ¿ok? Hermana Irma, recuerden ella se fue a Perú por algún tiempo. Irma, ¿no es cierto? Sí, me acuerdo. Estuvo en Perú por algún tiempo, pero ya volvió hace unas semanas atrás. Bienvenida nuevamente. Y también Cristina y Tiffany. ¿No es cierto? Perfecto. Bienvenidas, qué gusto verlas nuevamente. Los demás somos conocidos, ¿no es cierto? Belinda, siempre es bueno verte nuevamente también, juntamente con tu mamá. Hermana Ernestina, hermana Petra, qué gusto verles nuevamente. Es una bendición para mí ver a mis hermanos y hermanas en Cristo y poder adorar al Señor juntos. Estamos esta mañana en Lucas capítulo 1 y lo que estamos viendo en estas semanas y lo que quiero enfatizar son las características de una adoración verdadera, ¿ok? Las características de una adoración verdadera. Y hemos estado observando estas semanas en detalle cuáles son estas características, utilizando como ejemplo el canto de una joven llamada María. ¿Ok? El canto de una joven llamada María que va a llegar a ser, o más bien dicho, que se va a convertir en la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y ella, entendiendo su condición, expresa su adoración a través de un cántico. Y un cántico que está plagado de escritura. Y una de las primeras características que nosotros observamos acerca de la adoración verdadera en Lucas capítulo 1, versículos del 46 al versículo 55, Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 55, la primera característica que nosotros observamos de una adoración verdadera es cuál es la fuente de la adoración. ¿Ok? ¿Cuál es esa fuente de la adoración? Es decir, ¿de dónde nace la adoración de María? Y decíamos que nace primeramente de la palabra del Señor. Recuerdan, la anterior semana invertimos mucho tiempo hablando acerca de cómo María era una niña que memorizaba la Escritura. María era una niña que conocía la Escritura de tal forma que cuando ella explota en adoración, lo que sale de su boca, los dichos de su boca, la meditación de su corazón, como leíamos en el Salmo 19 hoy día, eran la palabra de Dios, las promesas de Dios, era el Antiguo Testamento siendo cumplido en el tiempo de María. Y decíamos que la fuente es la palabra del Señor, porque desde que María empieza su canto en el versículo 46, cuando dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Nosotros leíamos que estas son las características de la oración de Ana en 1 de Samuel capítulo 1. Entonces quiero enfatizar esta parte, mis hermanos, la fuente de la adoración. La fuente de la adoración es la palabra del Señor. Ok, si no conocemos la palabra, nunca vamos a poder adorar al Señor verdaderamente. ¿Ok? La segunda característica que hemos estado viendo en estas semanas no solamente es la fuente, sino también la actitud de la adoración. ¿Ok? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud de la adoración? Y decíamos que la actitud es un corazón lleno de humildad. ¿Ok? Un corazón lleno de humildad. Es decir, una persona que adora a través de la palabra es una persona que tiene un corazón humilde. Esto vemos reflejado en el versículo 48. Cuando en el canto de María dice ella en el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Ok? Es decir, incluso ella dice, ha mirado a esta esclava. Ha mirado a esta mujer que no tiene nada que ofrecer. Ha mirado a esta mujer de una ciudad pequeña en Nazaret, la cual no era vista por nada ni por nadie, la cual no tenía nada que dar en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, en cuanto a su sabiduría humana. Es decir, el Señor mira a alguien que valía la pena ver. ¿Por qué? Porque su corazón era humilde delante de Dios. Era una persona que estaba dispuesta a memorizar la palabra, una persona que estaba dispuesta a dejar que la palabra haga efecto en su vida. ¿Ok? Es decir, acá lo que ella está diciendo es que la actitud de humildad de parte de María era una constante en la vida de ella. ¿Ok? Por eso ella dice, me viste en la bajeza mía.
Es decir, ella estaba en un estado de humildad. Es interesante esto. Es decir, si conocían a María, tal vez hubieran dicho, hola, humilde. Esa muchacha humilde que vive allá. A ella vio el Señor. Era el estado de ella, ¿ok? Era algo que ella, era una práctica muy común en la vida de María. La humildad. Y ustedes recuerdan que en Mateo capítulo 5, versículo 3 de 5, en el Sermón del Monte, el Señor utiliza una frase pero muy interesante que nos dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. ¿Ok? Los humildes. Bienaventurados. Los pobres de espíritu, los humildes. Y es interesante que también el Salmo 34, versículo 18, y esto estoy yendo rápido porque ya vimos esto las semanas pasadas, pero Salmo 34, 18 dice que el Señor está cerca de los quebrantados. ¿Ok? Es decir, con ellos está el Señor cerca, con los quebrantados, con los humildes. Es decir, el Señor mira la bajeza, reconoce la humildad de un esclavo. Reconoce la humildad de alguien que dice, Señor, socialmente podré tener algo, podré tener algún reconocimiento, pero eso no significa nada en relación con quien tú realmente ves, Señor. Tú ves el corazón de la humilde. Tú ves la bajeza de alguien que reconoce quién es Dios, ¿no es cierto? Esto implica también una muestra, esto muestra también una entrega total de adoración. O sea, es interesante que al ser humilde o al reconocer su estado de humildad, el Señor mirándolo a ella, dice en el versículo de Lucas 1:48 que en la segunda parte, Lucas 1:48 en la segunda parte. Y es interesante porque una persona humilde acá confirma simplemente lo que nos dice Mateo 5, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. ¿Ok? Entonces, esta es la actitud. ¿Ok? Es una actitud de humildad. Es una actitud de acercarse delante del Señor, reconociendo que la bienaventuranza, es decir, el llamarnos a nosotros bienaventurados, viene de una persona que realmente es una esclava, un esclavo de Jesucristo. No alguien que demanda bendición, sino alguien que cuando viene la bendición dice gracias, Señor, porque no me merecía. Cuando viene la provisión, uno no dice porque yo lo hice, porque yo trabajé, porque yo me lo gané, sino uno dice gracias, Señor, porque tengo trabajo. Gracias, Señor, porque provees. Cuando viene el alimento, gracias, Señor, por la comida. Cuando viene el vestido, gracias, Señor, por el vestido. Cuando tenemos casa, gracias, Señor, por la casa. Si hay alguien que reconoce que uno está trabajando, uno está saliendo, uno está haciendo las cosas, uno al final reconoce que es porque el Señor nos ha mirado en nuestro estado de humildad. Entonces esa es la actitud de adoración, ¿ok? Esa es la actitud de la adoración. Primero tenemos la fuente, la palabra. Segundo, la actitud. Tercero, ¿cuál es el objeto de nuestra adoración? Y esto es muy clave, ¿no es cierto? Es Dios mismo. Es Dios mismo. ¿Cuál es el objeto de nuestra adoración? Miren lo que dice el versículo 49, ¿ok? ¿Cuál es el objeto de nuestra adoración? Es Dios mismo. Recuerden, la semana anterior decíamos que un comentarista muy famoso, Martin Lloyd Jones, decía esto: adorar a Dios por lo que es la esencia misma de la adoración. Adorar a Dios por lo que Él es la esencia misma de la adoración. ¿Ok? Y por eso en el versículo 49, ¿qué dice María? Porque me ha hecho grandes cosas. ¿Ok? ¿En qué se enfoca ella? ¿En las grandes cosas? No, ella se enfoca en el poderoso. El poderoso. Y dice, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Entonces la adoración, mis hermanos, no solamente incluye, que estemos en la palabra, no solamente incluye que nuestra actitud al ir hacia la palabra sea de humildad, sino que cuando vemos la palabra con un corazón humilde, nosotros vamos a ver la grandeza de ¿quién? De Dios. Y esto es hermoso. Porque si ustedes leen la palabra y ven su grandeza, están en problemas. Si ustedes leen la palabra y dicen, wow, Dios me va a ayudar a mí, Dios va a hacer lo que yo quiera, Dios me va a dar a mí la mejor vida ahora, estamos en problemas. Porque aunque estamos leyendo la misma Biblia, ustedes están leyéndolo con ojos terrenales y no con ojos
de parte del Señor, no con sus ojos espirituales. Entonces necesitamos entender que la fuente de nuestra adoración es la palabra, que la actitud es la humildad, nos lleva directamente a reconocer esto que María reconoció, adorar al Señor por lo que Él es, por sus perfecciones, por sus atributos. Primero nos dice que es el poderoso, ¿no es cierto? Un contraste muy grande con lo que María es. Porque María dice, yo soy esclava, pero tú, Señor, eres el Todopoderoso. Tú, Señor, como Todopoderoso, trabajas con humildes. Porque no puede haber dos todopoderosos, no puede haber dos poderosos, simplemente existe un poderoso. Y es Dios. Y trabaja con personas humildes. Segundo, recuerden que decíamos que Dios es santo. Y esta parte es muy importante en cuanto al carácter de Dios, reconocer que el Señor no solamente trabaja con personas humildes, sino que la humildad lleva a la santidad. Es decir, reconocer que lo que yo soy o lo que yo puedo ser viene solamente de Dios, que no comete errores, que es completo en su persona. Es decir, María reconoce y dice, hey, yo no soy perfecta, pero soy humilde. ¿Ok? No soy perfecta, pero soy humilde. Y por eso María dice en el versículo 47 de Lucas 1, dice, mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. Entonces María no está hablando de perfección acá. Ella dice, yo no soy perfecta. Ella dice, yo necesito un Salvador. Pero cuando reconoce la santidad de Dios, ella reconoce que la persona del Señor es completa, ella no. Que Dios es luz y ella no. Que Dios es fuego consumidor y ella no. Que Dios levanta a los muertos y ella no. Que Dios trabaja con humildes. Que Dios realmente mira a la persona que tiene un corazón en estado de humildad. Es decir, que Dios es único. Es diferente a todos. No ha habido nadie como Él, ni habrá nadie como Él. Él ha existido desde siempre. Y por eso la palabra, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente y le pregunta, si el pueblo me pregunta quién eres, ¿quién les digo que tú eres? Y el Señor le responde, le dice, diles que yo soy. Yo soy el que soy. Entonces es interesante esta parte del santo, así con el carácter moral de Dios, es decir, en Él no hay pecado, en Él no hay nada que haga mal, no hay errores, pero también el hecho de que Él es único. ¿Ok? No hay otros dioses fuera de Él. Él es el único. También debemos reconocer que Dios opone al pecado, Dios odia el pecado, Dios odia al pecador. Por eso es que en Éxodo 15, versículo 11, cuando el pueblo está yendo por el desierto, si pueden ir por favor, Éxodo capítulo 15. Versículo 11. Cuando hablamos de esta parte de la santidad de Dios, lo que hace en este canto de Moisés y de María, la hermana de Moisés, dice esto, miren. Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Lo tienen? Muy bien, y me encanta esta pregunta, porque esta es la pregunta de María. Dice acá, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Ok? ¿Se han preguntado esto? O sea, cuando viene un momento difícil en su vida y están tratando de encontrar la manera de solucionarla, ustedes dicen, ¿por qué a mí? No, la pregunta que debemos hacer es, Señor, ¿quién como tú? Oh Señor. No hay nadie como tú, Señor. Y miren lo que dice acá. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre quién? Entre los dioses. No hay nadie como tú. Es decir, el salmista hace una pregunta retórica, ¿no es cierto? Que la respuesta automática es nadie. Nadie es como tú. Entonces, cuando reconocemos el objeto de la adoración, mis hermanos, no solamente decimos yo adoro a Dios. Y eso es todo, porque todo el mundo les va a decir que adora a alguien. Todo el mundo les va a decir, yo adoro a Dios. Pero ¿a qué Dios estás adorando? ¿Ok? ¿Lo conoces realmente o estás adorando a un Dios hecho a tu propia imagen? Entonces acá Moisés, María, Aarón, el pueblo de Israel llegan a entender a su Dios a través de la liberación de Egipto. Y cuando ellos ven la grandeza de abrir el mar rojo, cuando ellos ven las plagas que estuvieron en Egipto, cuando ellos ven a todos los ejércitos de Faraón quedarse atrás, ellos preguntan que, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y luego la segunda pregunta es ¿cuál? ¿Quién como tú,
¿Magnífico en qué? En santidad. Y es hermoso esto. O sea, ¿quién como tú, Dios? ¿Quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú le dice magnífico en qué? En santidad. Y luego le dice terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Amén. ¿Quién como tú, Señor? Entonces, para tener una adoración verdadera, no solamente existe un reconocimiento de yo adoro a Dios. Existe un reconocimiento realmente de yo conozco más a Dios y yo le adoro porque me doy cuenta que cada vez que conozco más de Él lo veo más grande, más grande, más grande, porque yo soy limitado. Pero al conocerlo yo me doy cuenta y digo, Señor, ¿quién como tú? Absolutamente nadie. Tú eres poderoso, tú eres santo. Y la tercera cosa que debemos entender en cuanto al carácter de Dios es misericordioso, ¿no es cierto? Regresando a Lucas capítulo 1, versículo 50, es hermoso esta parte. Porque Lucas 1:50, Lucas capítulo 1, versículo 50 nos dice que y su misericordia es de generación en generación. Si ven la conexión acá, la fuente es la palabra, la actitud es la humildad. Cuando comienzo a entender el objeto de mi adoración, comienzo a conocerlo a través de la palabra. Y un corazón humilde realmente empieza a entender que el que engrandece mi alma no soy yo, sino es Dios. Y a medida que lo conozco, yo digo, ¿quién es Él? O sea, no hay nadie más como Él. ¿Quién es como tú, Dios? Y cuando hacemos esa pregunta, es interesante que nadie es como Él, ¿pero qué? Pero Él es misericordioso hacia nosotros. Y eso nos vuela la mente. Porque el ser humano normalmente mientras más poder tiene, más corrupto se vuelve, más gente mata, más pierde la cordura. Pero Dios siendo el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo tiene, ¿saben qué es Él? Misericordioso. Misericordioso. Qué hermoso. Y dice acá, misericordioso de generación en generación. ¿A quién? A los que le temen. Y esta parte es hermosa, ¿saben por qué? Porque la palabra temor tiene un concepto de reverencia, ¿ok? La palabra temor tiene un concepto de reverencia. Pero acá es interesante porque cuando hablamos de la adoración, nosotros debemos reconocer también que la palabra temer se usa en contextos que tienen presente que un día nosotros vamos a dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Entonces lo que dice María es, Señor, tu misericordia es de generación en generación. ¿A quién? A los que tienen presente tu persona. A los que realmente entienden que no pueden vivir esta vida como quieran. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a estar delante de ti, Señor. Tarde o temprano van a tener que dar cuenta, Señor. Y miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, ¿ok? 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Vamos a comenzar desde el versículo 6, ¿ok? 2 Corintios capítulo 5, versículo 6. ¿Lo tenemos? Amén. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y acá viene una parte interesante que no muchos de nosotros tal vez entendemos muy bien, pero este es un juicio para creyentes en el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal ¿de qué? De Cristo. ¿Ok? Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego, ¿qué dice acá? Conociendo, pues, ¿qué?
el temor del Señor persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, el temor tiene esta idea de reverencia, sí, reverencia, respeto, pero también tiene este contexto en el cual la persona que realmente adora entiende que debe tener a la persona de Dios siempre presente. ¿Por qué? Porque cuando esté ausente, va a tener que dar cuentas de lo que ha hecho delante del tribunal de Cristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 10. ¿Lo tenemos? Acá no está hablando acerca tanto de confrontar pecado, pero miren lo que dice acá. Pero tú, versículo 10, ¿ok? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ¿ante qué? Ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces es importante esta parte. O sea, cuando utilizamos en Lucas la palabra temor, sí tiene que ver con reverencia a Dios, tiene que ver con el respeto que Dios se merece. Pero al ver que Él es el poderoso, al ver que Él es el santo, al ver que su misericordia es de generación en generación, los que confían en Él, los que le adoran verdaderamente, deben entender que tarde o temprano van a estar delante del tribunal de Cristo y van a dar cuentas. Entonces alguien que tiene presente, alguien que le teme a Dios, es alguien que tiene presente la persona de Dios en cada segundo, en cada milisegundo de su vida, reconociendo que cada cosa que nosotros hagamos acá en la tierra, el Señor la conoce, la conoció y la conocerá. Y vamos a responder delante de Él. Entonces la adoración es impresionante cómo nos introduce acá esta parte del objeto de adoración, es decir, necesitamos tener presente esto. Que la adoración debe ser continua, que nace de un corazón humilde que mira la palabra y al ver la palabra mira qué tan grande es Dios y lo tiene presente en su vida todos los días hasta que el Señor le permita partir de esta tierra. ¿Por qué? Porque Él es el objeto de nuestra adoración. Y luego en el versículo 51 viene el fruto de la adoración. ¿Cuál es el fruto de la adoración? Y simplemente este es una extensión del versículo 50, en lo cual entendemos que necesitamos tener en cuenta a Dios en todos nuestros caminos. Necesitamos reconocer que si tememos a Dios, necesitamos saber que daremos cuenta a Dios de todo, aún como creyentes. El versículo 51 nos dice cuál es el fruto de la adoración. ¿Y cuál es el fruto de la adoración, mis hermanos? Es reconocer lo que Dios hace. Ese es el fruto de la adoración. A veces uno piensa que adoración es solamente venir y cantar y luego ya sentí esa emoción bien bonita de parte del Señor y lo adoré. ¿Ok? Y uno dice, wow, en el servicio estuve, pero no, si podía subir al tercer cielo, yo subo. Porque parecía que estaba ahí. Pero es interesante que el fruto de la adoración es algo consistente. ¿Por qué? Porque primero reconoce lo que Dios hace. Y miren lo que reconoce María en el versículo 51. ¿Qué reconoce ella? Reconoce las obras poderosas de Dios hacia su pueblo. ¡Qué hermoso! ¿Sí ven acá? O sea, el fruto de la adoración es un reconocimiento de lo que Dios hace en mi vida. Reconociendo que cada cosa que Dios hace es una obra poderosa en beneficio de su pueblo. Primera cosa que dice, hizo proezas ¿con qué? Con su brazo.
Y va a tener acá una serie de verbos hermosos que tienen que ver con lo que Dios ha hecho en el pasado, pero también con lo que Dios está haciendo en el presente y también con lo que Dios va a hacer en el futuro. Es decir, esta parte tiene que ver con todo el tiempo de lo que Dios, desde que Dios ha creado hasta que Dios nos lleve con Él. Hasta que Dios venga, hasta que Dios haga cielos nuevos, tierras nuevas. Y me encanta porque miren lo que dice acá. Dice en el versículo 51, hizo, esparció. Versículo 52, quitó, exaltó. Versículo 53, colmó. Versículo 53, envió vacíos a los ricos. Versículo 54, socorrió, se acordó. Si ven las acciones de Dios y lo que María reconoce y lo que Dios ha hecho, es decir, cada etapa de la historia de Israel y cada etapa de la historia de María y cada etapa de la historia del mundo tiene que ver con el accionar de Dios en el mundo. Y esto me encanta porque la adoración, mis hermanos, verdadera reconoce que cada aspecto aún más diminuto de nuestras vidas tiene que ver con Dios actuando en este mundo. Y miren lo que dice la primera, hizo proezas con su brazo. ¿Qué significa esto? Esto significa producir poder con su brazo. Significa hacer obras poderosas. Acá el brazo simplemente se utiliza como una palabra que no tienen que aprendérsela, pero simplemente es un antropomorfismo, es decir, añadir a Dios una parte humana, pero también se utiliza la palabra brazo y juntamente con la parte proeza para reconocer esto, que Dios reina, que Él está ejercitando su poder para reinar como rey soberano. El brazo representa la fuerza. Es decir, Él hizo proezas con su fortaleza. Es decir, porque Él es el Dios fuerte, Él hizo las cosas que hizo. ¿Por qué? Porque nadie se podía oponer al actuar de Dios. Si no, pregúntenle a Faraón. ¿Recuerdan? Miren lo que dice Salmo 118, versículos 15 y 16. Salmo 118, versículos 15 y 16. Este es un salmo, Salmo 118, que lo leía normalmente durante el tiempo de la Pascua, que daba gracias a Dios por la liberación de Egipto. Y miren lo que dice Salmo 118, versículo 15 y 16. ¿Lo tienen? Amén. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. ¿La qué? La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de ¿quién? De Jehová, del Señor. Las proezas. Es decir, estas obras poderosas que Él hace porque Él reina. Es decir, su pueblo se alegra porque Él hace cosas poderosas en favor de ellos. Miren lo que dice Éxodo capítulo 32. Y quiero que vean cómo en el Antiguo Testamento está plagado de esta figura, de esta imagen del brazo poderoso de Dios actuando en favor de su pueblo. Éxodo capítulo 32. Versículo 11. Y acá es interesante que recuerdan que el pueblo hizo los becerros de oro. Les habían dicho, Aarón los guió. Aarón recogió el oro, las cosas que ellos tenían. Y en Éxodo capítulo 32, ¿qué dice el Señor? Déjame destruirlos, ¿ok? Voy a destruirlos. Y Moisés intercede por ellos. En el versículo 11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo que, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de dónde? De la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Sí ven esta parte? O sea, María introduce en Lucas 1:51 esta hermosa realidad de que ella recuerda. Ella está viviendo cientos de años después de la salida de Egipto.
Pero ¿qué dice ella? Yo recuerdo, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, a mis antepasados. Yo recuerdo tus bondades, Señor, con nosotros, con nuestro pueblo, con nuestros antepasados, que tú hiciste proezas con ellos. Y el presente se veía difícil para ella, ¿ok? O sea, imagínense, una niña que no se sabía nada de ella, alguien que al saber que estaba embarazada, sin haber estado con José, iba a ser apedreada. Alguien que estaba sufriendo ese temor de decir, ¿qué voy a hacer? Pero la palabra de Dios le da esa calma y ese consuelo que ella necesita. Y luego ella dice y recuerda, Señor, yo sé que tú vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que tú hiciste bien a mis antepasados. Y a veces uno no adora a Dios porque uno olvida lo que Dios ha hecho por lo que Dios no está haciendo ahora. Y a veces uno no adora porque dice, Señor, ¿por qué me está pasando a mí esto? Parece que no estás haciendo nada. Y luego leemos la Biblia, mis hermanos, y Dios ha hecho todo esto y aún más. Y María dice, qué hermoso lo que hiciste por nuestros antepasados. Hiciste proezas. Hiciste maravillas. Si yo me olvido de eso, estoy en problemas. Entonces no podemos ver nuestras situaciones actuales como que, ¿dónde está Dios? ¿Se ha olvidado de mí Dios? No, si estamos adorando, nosotros recordamos que Dios, no es que Dios llega a tiempo, sino Dios siempre ha estado allí. Dios siempre ha estado allí, actuando, haciendo proezas. No solamente en nuestro tiempo, sino desde tiempos antiguos. Haciendo proezas. Entonces necesitamos reconocer, mis hermanos, si estamos adorando realmente, el fruto de nuestra adoración es reconocer lo que Dios ha hecho, no solamente ahora, sino también en el pasado. Pero hay otra cosa interesante que nos dice Lucas 1. Si ustedes lo ven en Lucas 1, capítulo 51. Regresamos a Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 51. Pero también debemos recordar lo que el Señor odia. Porque Lucas capítulo 1, versículo 51 nos dice, si el fruto de la adoración es recordar las obras poderosas de Dios hacia su pueblo, como Él hizo proezas, pero también debemos recordar que, mis hermanos, que Él esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. Dos cosas muy importantes de lo que Dios hace, y debemos recordar esto también. Debemos recordar que si el Señor esparció a los soberbios en el pasado, también lo va a hacer ahora. Debemos recordar que si el Señor quitó de los tronos a los que se desean ser poderosos, también lo va a hacer ahora. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos estar sentados en el trono de nuestra vida y ser orgullosos de nuestra vida y pensar que Dios va a actuar de una manera diferente a como lo ha hecho antes? Él es consistente. Entonces, parte de nuestra adoración es entender que yo no tengo espacio para el orgullo en mi vida, yo no tengo espacio para la soberbia, porque yo sé que el Señor tarde o temprano va a actuar consistente con lo que Él ha hecho. Y si Él hizo proezas, Él también va a esparcir, Él también va a quitar. Y me encanta cómo María reconoce esto. Y yo creo que lo vemos de esa figura con un grupo muy importante de los judíos llamados los fariseos, los saduceos. Personas que pensaban que estaban con el favor de Dios, pero ¿qué había pasado? El Señor los esparció en el pensamiento de sus corazones. El Señor quitó de sus tronos a los poderosos. ¿Y qué gritaron ellos en el momento de la cruz? Crucifícale. 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 Y esto, mis hermanos, debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Saben por qué? Porque la soberbia y el pensar que nosotros somos poderosos en nuestra propia vida, mis hermanos, es una fuente de adoración falsa. Es una fuente de adoración falsa. Debemos entender esto. La soberbia nunca nos va a llevar a adorar a Dios. Nunca. Es decir, no hay un punto en el camino que la soberbia y el orgullo va a llevarnos a adorar a Dios verdaderamente. Nunca se van a interceptar esos caminos. El camino de la soberbia está por acá. El camino de la adoración está por acá. Nunca la soberbia nos va a llevar a una adoración verdadera. Es una fuente de adoración falsa. Y por eso es interesante que utilice la figura del pensamiento de sus corazones. Es decir, es algo interior.
Es algo que representa la mente de ellos mismos, lo que están planeando, lo que están pensando. Realmente no es algo que nace de la nada. Es algo que ellos han estado maquinando en sus mentes por mucho tiempo. Y eso es la soberbia, eso es el orgullo. No nace de la noche a la mañana. Es algo que uno está maquinando día tras día tras día, siendo soberbio, no tomando en cuenta a Dios en nuestros caminos, pensando que yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. No reconociendo que un día daremos a cuenta a Dios por nuestras acciones. Entonces, mis hermanos, si queremos adorar a Dios verdaderamente, si queremos demostrar el fruto verdadero de la adoración, necesitamos entender esto, ¿no es cierto? Necesitamos recordar lo que Dios ha hecho. Necesitamos recordar eso. Necesitamos recordar lo que Dios ha hecho. No solamente en sus proezas, sino también en su castigo. Reconociendo que el Señor siempre va a terminar esparciendo a sus enemigos. Siempre va a terminar quitándole el trono a los que piensan que son reyes. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 52, ¿qué nos dice, mis hermanos? Quitó, pero luego exaltó. ¡Wow! Dice que Dios exaltó. Si ven esa parte, o sea, exaltó a los humildes, levantó a los humildes, los puso en un lugar de privilegio a los humildes. ¡Qué impresionante! ¿Quieren estar en un lugar de privilegio, mis hermanos? ¿Cuál es la clave? Sean humildes. Dejen que la palabra los cambie. Reconozcan que el Señor es el que está haciendo las cosas, no ustedes. ¿Quieren adorar verdaderamente? ¿Quieren tener ese fruto de adoración? No nos olvidemos de lo que el Señor ha hecho en el pasado, pero también recordemos esto, que el Señor reconoce la humildad, tanto en el pasado, sí también como en el presente. Y reconoció la humildad de María. Y miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, ¿ok? 1 de Pedro capítulo 3. Lo tenemos 1 de Pedro capítulo 3. Recuerden que en el contexto está hablando acerca de la vestimenta, que realmente una mujer debe vestirse, una mujer de Dios, ¿ok? Pero yo creo que aplica a todos esto, no solamente a la mujer. Miren lo que dice acá, 1 de Pedro capítulo 3, ¿lo tienen? Muy bien, versículo 3. Vuestro atavío no sea ¿qué? El externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos. Acá no está diciendo que no se maquillen, ¿ok? No, ese no es el punto, ¿ok? Era excesivo acá, era algo que ellas estaban valorando más que lo interno. Pero dice en el versículo 4 que, sino que su vestido, su atavío sea ¿qué? El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible, ¿ok? Miren esto, en el incorruptible adorno de un espíritu ¿qué? Afable y apacible, que es de grande ¿qué? Valor ante Dios. ¿Sí ve? Es de grande valor, de grande estima delante de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando una mujer es hermosa, es porque su corazón es humilde. Cuando Dios reconoce que una mujer es hermosa, no es por el atavío externo, es porque realmente dentro de su corazón la hermosura de ella está representada por la humildad que ella tiene en su corazón. Y eso es lo que Dios estima. Incluso para los varones. O sea, yo sé que muchos de nosotros, ¿no es cierto?, hallamos gracia con nuestras esposas, delante de Dios con nuestras esposas, porque algunos somos bien feos, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está realmente el valor de un hombre de Dios? En la humildad de su corazón. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Qué es lo que tiene valor realmente? Es decir, ¿a quién Dios exalta? Es decir, ¿cómo uno realmente puede adorar al Señor verdaderamente? ¿Cuál es el fruto de esto? Y es una persona humilde que reconoce lo que Dios ha hecho, que reconoce que el orgullo y la soberbia no son de Dios. E incluso miren Filipenses capítulo 2, y yo creo que ese es el mayor ejemplo de la humildad. Filipenses capítulo 2,
versículo 5, ¿lo tiene? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Estoy a punto de terminar ya. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Ok? Y uno dice, pero bueno, ¿cómo fue Jesús? ¿Ok? Es decir, uno dice, yo quiero ser como Jesús fue. Porque el hermanito es soberbio, la hermanita es soberbia. Entonces, déjame ver cómo fue Jesús. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál fue su sentir? ¿Cuál fue su actitud? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo, de esclavo, hecho semejante ¿a quién? A usted y a mí. Y dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilla aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces hay humillación sobre humillación sobre humillación. Pero ¿cuál es el resultado de esto? Específicamente con Cristo dice el versículo 9, por la cual también Dios ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo, y con Jesús, dice, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, la exaltación de Cristo viene a través de su humillación. Y nosotros no somos humildes para ser exaltados de la misma manera que Cristo fue exaltado, porque Él es único. Pero sí debemos entender que nuestro valor no está en la soberbia, no está en el orgullo, no está en el pensar que nosotros somos dueños de nuestra vida. Nuestro valor está en la humildad. Nuestro valor está en reconocer que Cristo es el Rey y yo no. Nuestro valor está en reconocer que el nombre que ha sido exaltado sobre todo nombre es el nombre de Cristo, no el mío. Y mi valor está en reconocer y en doblar mi rodilla delante del nombre de Cristo Jesús. Y reconocer que Él es Dios y yo no. Entonces, mis hermanos, ese es el fruto de la adoración. Ese es el fruto de una oración verdadera. Comienza con la palabra, con una actitud humilde, teniendo como objeto la persona de Dios y siendo el fruto de esto el reconocimiento de las obras de Dios. Entonces, yo no me enamoro de Dios por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y luego la adoro por lo que Él hace. ¿Por qué? Porque estoy enamorado de la persona de Dios. Y necesitamos entender esto. Si queremos realmente adorar a Dios genuinamente, si queremos realmente decir yo soy un adorador de Dios, necesitamos entender esto. Necesitamos estar sometidos a la palabra de Dios en una actitud de adoración, conociendo quién es Dios, reconociendo cuál es su persona, y luego como fruto de ello, entendiendo que el Señor ha actuado de la misma forma tanto en el pasado, así actuará en el presente y así va a actuar en el futuro. Dios no cambia. Y eso es hermoso, porque el hecho que Dios no cambia permite que Él nos cambie a nosotros a la imagen de Cristo Jesús. Y eso es hermoso y eso es verdadera adoración. Entonces, mis hermanos, les animo esta mañana a que puedan realmente tener en cuenta al Señor en todos sus caminos. A que puedan realmente entender que adoración verdadera viene de alguien que entiende humildemente que no puede solo, que es el Señor el que me da el trabajo, el Señor el que me da la salud, el Señor el que permite que me enferme, el Señor el que me da mi familia, el Señor es el que quita mi familia, el Señor es el que hace todo para su gloria, y debo entender eso. Y aunque sea difícil, mis hermanos, nuestro punto va a ser el adorar al Señor en medio de toda circunstancia. ¿Por qué? Porque entiendo quién es Él a la luz de la palabra. Y reconozco que mi situación no es algo novedoso para Dios, algo que Él ve por primera vez. No. El Señor es experto en tratar con vidas como nosotros, pero necesitamos ser humildes para dejar que la palabra trabaje y permitir que el Señor haga la obra que solamente Él sabe hacer. Vamos a orar. Amado Señor, esta mañana le doy gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor y Dios, por que nosotros podamos, Señor amado, realmente adorar verdaderamente, Señor amado. Y le ruego, Padre, que esta mañana podamos, al tomar la Santa Cena, realmente ponernos a cuentas con usted, Señor amado.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.